¿Qué tal, mis queridos amigos? Juan Francisco Calero, hablando en nombre de la red de talleres SPG. Estoy en los últimos vídeos y foros de debate en los que participo explicando cómo la industria del automóvil está acelerando enormemente la electrificación, pero sobre todo la reducción de referencias y de tipos de motores que va a vender en los próximos años, porque, bueno, pues tienen que intentar extraer beneficios de cualquier sitio, y una de las cosas que más afectan a los cambios que está habiendo en la industria es el hecho de que con la electrificación es mucho más fácil tener distintas gamas de potencias en los coches partiendo de un mismo motor, con lo cual tienes una variedad tremenda de posibilidades, pues prácticamente partiendo de un único motor, y cada vez más hacia eso van las marcas, a tener un único motor en sus coches. Eso va a hacer que muchas personas rechacemos la compra de un automóvil nuevo por el hecho de estar electrificado, porque directamente las sensaciones que nos transmite el motor pues no son tan interesantes o agradables como era antaño, en la que podíamos tener un buen motor de combustión potente y con un buen llenado, etcétera. Las sensaciones ahora van a ser mucho más distintas. Eso, por supuesto, el que tenga la capacidad de elegir si quiere comprar un coche nuevo o no, pero una de las características de los tiempos que vienen, y especialmente en los próximos 3-4 años en adelante, es que muchas personas vamos a optar a comprar vehículos usados, e igualmente también a no comprar directamente, sino a estirar el tiempo en el que tengamos nuestro coche hasta que tengamos el dinero suficiente como para poder comprar un automóvil nuevo satisfactorio que esté bien. Y es muy interesante tener en cuenta que muchas veces, cuando vas a comprar un coche usado, que lo ideal, lo mejor es ir a un taller, es ir a un profesional a que te lo revise y sea él el que te diga si ese coche está en buen estado o no, que con muy poco dinero, y especialmente en la parte dinámica, con muy poco dinero podemos hacer, entre comillas, que nuestro coche esté nuevo a la hora de vivirlo por dentro. Y no me refiero, por supuesto, al estado de los asientos o del salpicadero o de los mandos, que tendrán su desgaste, no me refiero a la carrocería, sino que me refiero más bien a los componentes mecánicos. Y dejando de lado el motor, del que ya os he hablado en algunas ocasiones, muchas veces se nos olvida que por un coste muy pequeño, entre comillas, podemos hacer que ese coche que gruñe, que ese coche que balancea, que ese coche que hace cosas raras cuando pasemos por un bache, parezca un coche nuevo. O que ese coche también, si es específicamente un vehículo diésel, si hace muchos años ya que existe y tiene unos cuantos kilómetros, traquetee mucho más en el interior. Y hay una serie de operaciones que muchas veces no tenemos en la cabeza y que te pueden hacer en tu taller SPG, en la que, como digo, por muy poca pasta vas a tener una diferencia tremenda en ese vehículo que has heredado, en ese vehículo usado de bajo coste que vas a comprar, o en ese vehículo que tienes y que ya te parece que está un poco al final de su vida útil. ¿Y en qué consiste eso? Pues básicamente en los elementos de la suspensión del coche. Ni que decir tiene que los neumáticos es súper importante que cuidemos, que estén en buen estado y que compremos una marca de neumáticos con una calidad suficiente como para poder circular con seguridad, que es lo que hace que nos la estemos jugando en carretera por encima de otros muchos factores. Y por supuesto los frenos, pero de esto os he hablado mucho en el canal. Hay algunos elementos extra, como pueden ser los silent blocks, los trapecios de la suspensión o los mismísimos, algo tan estúpido como los mismísimos soportes del motor, que entre tenerlos nuevos y tenerlos viejos hay una diferencia tremenda. Y específicamente, por ejemplo, en el caso de los soportes del motor en un coche diésel, es una operación bastante sencilla y fácil de hacer, como el caso de los silent blocks, y por un coste, ya si nos vamos a los trapecios de la suspensión es otra película, pero con un coste, empezando por los soportes del motor y poco más, de entre 50 y 400 euros, realmente la sensación dentro del coche de diferencia puede ser impresionante. Y si ya nos enfrascamos en sustituir esos elementos de la suspensión y del motor que normalmente no tenemos en la cabeza, pedir que nos los cambien, y le añadimos además la suspensión, por supuesto, unos buenos amortiguadores y unas buenas ruedas, ya es un coste importante, ¿no? Pero de gastarte 10-12.000 euros a gastarte 1.000 euros más o menos y tener un vehículo 2-3 años más con unas sensaciones de conducción absolutamente y radicalmente distintas a las que tenías antes de hacer esa operación, te puede llegar a rentar siempre que el motor, que el propulsor esté en buen estado. Y muchas veces tendemos a juzgar el coche y el estado del motor por una serie de vibraciones que tenemos en el interior que no tienen nada que ver con el motor en sí, sino con elementos que están para soportarlo,
para sujetar las inercias que tiene, igualmente los elementos de la suspensión normalmente que sustentan el coche. Así que ya lo sabes, pásate por el taller, revisa cómo están Silent Blocks, revisa cómo están las suspensiones, revisa cómo están los soportes del motor, porque de ahí podrías tener el potencial de sacar un coche casi nuevo o seminuevo, mucho mejor que el que tenías, sin tener que cambiar de vehículo. Así que ya lo sabes, amigo. Otro consejo más por cortesía de la red de talleres SPG. Suscríbete al canal, que aquí te vamos contando cosas constantemente al respecto. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya parecido interesante. Y si es necesario, oye, en otro vídeo lo hacemos en persona y te demostramos lo que cambia un coche, ¿de acuerdo? Me lo apunto. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.